Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas más que hacer, pero lo más importante y serio fue pasarlo bien. Este es el momento en el que conjugamos un pretérito pluscuamperfecto para ver cómo sucedió y quién lo hizo posible. Algo que nos cambió, algo que nos hizo ser diferentes. En miércoles anteriores hemos recordado, la ley antitabaco, las chicas de oro, el primer disco de Lolo y Manuel, el no a la guerra. Y hoy seguro que volvemos a desempolvar el baúl de los recuerdos con la ayuda de Ana Uslé. Hola, Ana. Hola, Ángels. ¿Con qué vamos hoy? Mira, vamos con el que puede que sea uno de los momentos en los que más cambiamos. Fue hace 26 años, en 1990, cuando supimos lo que era hacer zapping. Con ellas, con Antena 3, Telecinco y Canal Plus, se nos echó encima una auténtica avalancha de películas de sexo puro y duro, de concursos y de los otros telediarios. Canal Plus llevó el porno codificado al cuarto de estar. Telecinco, Twin Peaks. Antena 3, a Encarna. Este es Javier del Pino, ¿no? Sí, es Javier del Pino en 1990, que nos contaba lo que pudimos ver en ese año cuando comenzaron las emisiones de las televisiones privadas y cuando todo cambió. Pues empezamos conjugando la primera persona del plural, nosotros. Nosotros, es que llevábamos 33 años solo pulsando dos botones del televisor y el mando no existió hasta bien entrados los 80. Hola, buenas tardes a todos los seguidores de nuestra videorevista. Atención concursante, primera etapa, primera prueba. Llene de agua la garrafa hasta el nivel que indica la cinta. El espectador no podía elegir. La primera y la 2 marcaban... Espera, es que no era la 2, era el UHF. Bueno, mira, hay primer error por la 1 y el UHF. Ellos marcaban la información, el entretenimiento y las conversaciones cotidianas hasta que llegó el momento. Hoy se discutía en el Pleno del Congreso de los Diputados el proyecto de ley de televisión privada. Se pueden contar con los dedos de una mano a aquellos que han regulado ya la televisión privada. Francia, Italia, el Reino Unido y Luxemburgo, si me permite, pero con salvedad. Una vez que Berlusconi consiguió unificar en Italia Telenorte, TC4, toda aquella constelación de nuevos modelos de televisión local, empezó una gran presión en general en Europa, apoyado por los grandes distribuidores norteamericanos. Pues se dieron cuenta que dar salida a la enorme cantidad de producción norteamericana con las televisiones públicas europeas pues no era suficiente. Y empezó una gran campaña promovida por determinados grupos y en un momento determinado el gobierno pues decidió abrir un debate, la privadas sí, privadas no, y la compatibilidad público-privada. José María Calviño fue en los 80 director de Televisión Española y recuerda cómo fue la aprobación de esa ley de televisión privada en 1988 que lo cambió todo. La aproximación a la realidad puede ser a partir de lo esencial o puede ser a partir de lo circunstancial. Y entonces, de alguna manera, desapareció un cierto esencialismo y rigor de contenido, tanto en lo informativo como en lo cultural, y se pasó a una cierta cultureta y divulgación que ha sido general, para bien y para mal, y la evolución normal, si lo vemos hoy, era en esa dirección, una folclorización de lo real a partir de tanta oferta tan diversa y divertida. Tercera persona del plural, ellos y ellas. Empezamos por ellos, los terceros canales, las autonómicas. Kaixo lagunok, hemen gaituzue berriro zuekin gorputza mugitzeko, eta gauza bat ohartu nahi dizuet. Senyores i senyors, bona tarda. Avui, 10 de setembre de 1983... Bona nit. Arran de l'atemptat... Esto lo sabéis bien. La primera ministra británica... En 1982 se creó ETV, después TV3, TVG, Canal Sur, Telemadrid y Canal Nou. Fueron importantísimos estos canales por su proximidad y porque fueron la gran escuela de lo que vendría después. Y en femenino ellas, tercera persona del plural... Ellas, las privadas. ¿Tú recuerdas cuál fue la primera? Yo diría que Antena 3. Canal 10. ¿Ah?
les recordamos que tendrán que estar abonados a Canal 10. Hay varios grupos británicos que han destacado. Éramos 5 presentadores, emitíamos desde Londres, en vía satélite para España. Es verdad que era una pregunta trampa, porque fue una aventura de corto recorrido, fue un canal por satélite de pago, empezaron en enero de 1988 y finalizaron ese septiembre. Vale, entonces mi respuesta era buena, ¿no? Sí, La primera sí, cadena privada fue Antena 3. Sí, el día de Navidad de 1989 comenzó a emitir un mes en pruebas. Hola, muy buenas tardes. Ya estamos aquí. Con tan solo apretar uno de los botones que tiene este control central, Antena 3 de Televisión inicia su andadura con una programación. La primera periodista en llevar adelante una emisión en directo fue Esmeralda Velasco. La mayoría no sabíamos nada de televisión, pero tuvimos que aprender a marchas aceleradas y a base de gritos, de lágrimas, de nervios en el control, de fallos en el plató, del regidor atacado, del foco que explota, del agua que no llega y tú que tienes la boca seca de tanto pedir disculpas, y sobre todo con el terror de irte a negro durante segundos que siempre parecen eternos. Hoy no estás solo. Recordamos los primeros programas de Antena 3, la ruleta de la fortuna con Mayra Gómez Kemp, la tarántula con Antonio Herrero, la merienda con Rita Irasema y Miliki, los informativos con José María Carrascal y muchos, como Pepe Rubio, que lo confesaba esta mañana, recuerdan esos momentos delirantes de las primeras emisiones, de los fallos lógicos técnicos, como también lo recuerda Esmeralda Velasco. El día 25 con José María Carrascal no fue del todo mal, pero el día 26 de diciembre, que es el día que yo me estrené con Félix Bayón, falló todo. Del 100% de los vídeos, el 80% no entró en su sitio. Dábamos paso a un tema y salía otro. Y así la tortura fue infinita, interminable. Todo era nuevo, significaba un salto cualitativo en la manera de hacer televisión, pero no lo controlábamos aún. Recuerdo un día en el telediario que aparece por detrás un técnico con una escalera y de pronto cuando él se da cuenta de que está en antena, de que está en el aire, se tira al suelo, pero como el plano estaba abierto, se nos podía ver a nosotros sentados con los papeles en el set y a un lado a ese operario todo lo largo que era tirado en el suelo del plató. Pero ahora lo recuerdo con muchísimo cariño como un momento absolutamente apasionante y con la perspectiva del tiempo irrepetible. Nos hace cambiar de canal la tercera persona del singular, él. Él, sí, un triple él, porque Berlusconi, ya lo hemos citado, nos lleva a Valerio Lázaro, conocido ya en la televisión en España, que fue elegido primer director general de Telecinco. Tengo el honor de haber sido elegido para presentarle a todos los españoles una nueva cadena de televisión, como si fuera poco. Estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo canal. ¿Es verdad? Estamos haciendo historia. Lasciami parlare con gli italiani, ragazzi d'Italia, saluti. Perdón, Rockefeller, pero aquí no permiten animales. Entonces, ¿cómo te han dejado pasar a ti? El 3 de marzo de 1990 comenzó Telecinco con una gala todo trapo, por fin juntos, en directo desde el Teatro Lope de Vega. ¿Y quién fue el productor de esa gala? Oye, tengo una edad, pero esto ya empieza a parecerme un concurso, no me lo sé todo. Mira, nada, no es que además no lo acertarías nunca porque fue Antonio Martínez Asensio. Yo fui de los primeros contratados en Telecinco y éramos todo gente muy joven. Yo tenía 24 años. Lo primero que hicieron fue mandarnos a Milán, casi durante una semana, a hacer un curso, digamos, o ver cómo hacían allí la televisión. Porque allí todos los programas que luego hicimos aquí, pues los hacían desde hace años. Yo iba a ser el responsable, el productor de El VIP y del VIP Noche. Pero antes de poner en marcha esos dos programas, me encargaron la producción de Por fin juntos, la gala de presentación de Telecinco, presentada por Miguel Bosé y Victoria Abril. Cuando llegamos a los estudios Roma, yo lo primero que pedí fue un paquete de folios y un par de bolígrafos. Quiero decir, no había nada. Lo primero que hicimos fue montar los estudios y luego empezamos a inventarnos una tele como nunca se había hecho en este país. En esos primeros meses de Telecinco nacieron programas como Tu Media Naranja con Jesús Puente, El Telecupón con Carmen Sevilla, La Máquina de la Verdad, La Quinta Marcha con Jesús Vázquez y Penélope Cruz y otros programas como Tutti Frutti, de los que recordamos algo que fue más que un ballet, Las Mamachicho. Pepe Azpioz era director de programas de producción propia. Tiene mucha gracia porque una de las cosas más populares fueron las mamachichos, pero las mamachichos no dejaban de ser un chiste. Es decir, aquí, por ejemplo, se trasladó un programa que se estaba haciendo en Italia, que era uno de los grandes éxitos de Italia,
que se llamaba Hablando se entiende la gente, que aquí en España lo presentaba José Luis Coll. Igual en un programa que se llamaba VIP, que era un concurso que se trajo de Italia, que fue el que posteriormente presentó Emilio Aragón y que fue un impacto total. Era una televisión luminosa, divertida, ágil, y eso influyó mucho en el gusto de los españoles. Parte de lo que se hacía entonces de los programas, con el paso del tiempo aquello no hubiese sido posible hacerlo, porque eran programas divertidos, atrevidos y un poco de destape, efectivamente. Segunda persona del plural, vosotros. Vosotros visteis el fútbol cerrando los ojitos así, ¿verdad? Intentando descodificar el que fue el tercer canal. Muy sutil, te veo, ¿no? Ya, bueno, podía haber puesto otro ejemplo para recordaros que la tercera cadena privada en llegar aquel año 90 fue la que más rompió el molde, Canal Plus. Bienvenidos a Canal Plus. Estas son las primeras imágenes de la primera televisión de pago en España. Claro, y es que fue la primera televisión de pago. Comenzó sus emisiones en pruebas el 8 de junio del 90. Su modelo estaba importado de Canal Plus Francia y tenía programación codificada con horas de emisión en abierto. Canal Plus es fútbol. Fútbol los domingos y entre semana. En directo y durante los próximos 8 años, la Liga Española y la Copa del Rey. Tenían que diferenciarse, como recuerda Víctor Santamaría, realizador jefe de Canal Plus. Muchos compañeros me decían, eso hay que pagar para ver la tele, pero ¿qué es esto? No vais a tener empleo en 2 meses, en 3 meses. Y por otra parte, eso mismo fue lo que nos incitó a tomar una serie de decisiones y a poner encima de la mesa una serie de ideas y de propuestas que tenían que ser diferentes porque éramos de pago, ¿no? Entonces, lo que es en deporte, nosotros empezamos a trabajar con una cantidad de medios que no eran lo normal, que son medios de cine, medios de musicales, las grúas, los travelings, las minicámaras. Nosotros llegamos a tener en un Logroñés Málaga prácticamente las mismas cámaras que para una semifinal de la Champions, ¿no? Entonces eso fue fundamental, ¿no? Por tanto, nos divertimos muchísimo. El deporte y el cine de estreno fueron 2 de sus grandes atractivos, incluidas las películas X cada noche de viernes. Y en la programación en abierto, el día después, del 40 al 1 o los informativos, fueron haciéndose un hueco en aquel año 90. Y uno de sus primeros rostros... Esta me la sé. Carlas Francino. Correcto. Pues así llegamos hoy al final de nuestro informativo. En el último minuto, como de costumbre, repasamos las noticias más destacadas del día. Yo llegué a Torre Picasso porque venía como director de Radio Reus a presentar unos presupuestos aquí a Madrid, y al terminar, Eugenio Galdón, por aquel entonces director general creo que era de la COPE, dijo, estamos haciendo una tele y están haciendo un banco de pruebas y tal, ¿por qué no vas ahí y te dejas ver? Coño, y llegué ahí, no conocía a nadie, me dejaron una corbata para hacer una prueba delante de una cámara, nunca me había sentado frente a una cámara, la hice, no me marché hasta que me dieron una copia con el vídeo para poderla ver en casa y me olvidé del tema. Mi sorpresa fue cuando al cabo de 2 o 3 semanas me llamaron, insistieron, volvieron a insistir y me embarqué en una aventura extraordinaria que empezaba casi de cero, porque éramos una redacción de informativos de unas 25 personas, con José María Izquierdo como director. Casi nadie tenía ni puñetera idea de televisión, pero creo que nos salió francamente bien. Y me siento muy orgulloso de pertenecer a esa página de la historia. De verdad, lo digo de corazón. Esa página de la historia es importante porque cada uno veía en su casa lo que quería y lo que podía. No había un discurso único y desde aquel momento no había una sola manera de ver las cosas. Y en primera persona del singular saludamos a Finocha Formoso, profesora titular en la Facultad de Comunicación Audiovisual de la Universidad de A Coruña, especializada en producción y gestión audiovisual. Finocha, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. El nacimiento de las privadas, ¿tú crees que es el momento cultural que más nos ha cambiado? Bueno, si no fue el que más, fue uno de los que más. Estamos hablando de una época, veníamos de los 80, de la transición, estaba gobernando Felipe González, queríamos ser modernos, urbanos, y de repente aparecieron varios canales de televisión que nos permitían estar en el salón de nuestra casa, cambiaron nuestra manera, nuestros temas al día siguiente llegábamos al trabajo y de lo que hablábamos era lo que habíamos visto la noche anterior. Entonces sí que afectó culturalmente a nuestras vidas en aquellos años. Claro, ahora vemos un poco en perspectiva, ¿no? Y vemos esos primeros programas que se hicieron en Antena 3, sobre todo también en Telecinco, y llama la atención, pero ¿tenía que ser así? ¿Fue un efecto acción-reacción? Es decir, ¿tenían que destacar?
Bueno, la verdad es que la competencia era tremenda, ¿eh? Aprendimos un poco, como han dicho los compañeros, aprendimos pues a una gran velocidad, éramos todos muy jóvenes y necesitábamos destacar con respecto al resto. Entonces, la competencia, al ser feroz, a veces, ganó el titular y perdió un poco el por qué se hacían las cosas, ¿no? Sobre todo en la parte de informativos y de programas de entretenimiento. ¿Se perdió rigor? Yo creo que rigor no. Se perdió un poco la forma en que lo contábamos porque nos interesaba captar la atención y la audiencia, pero rigor yo creo que no se perdió. También yo es que soy una fanática de ese tipo de televisión, de la televisión comercial, porque me crié con ella. Claro, pero antes entonces siempre la defiendo. Pero escuchábamos antes a alguien, no sé si era Calviño, que hablaba de folclorización de la realidad. Sí, pero vamos a ver, efectivamente era una manera parcial de contarla, pero tú necesitabas llegar también a un público que hasta ahora había estado, no se veía, ¿no? Veníamos de una televisión muy institucional y de repente había gente en la sociedad que quería destacar, que quería verse y yo recuerdo que incluso en los equipos de redacción que no nos lo marcaba ningún director, pero nos implicábamos con gente nueva, diferente, y necesitábamos contar eso también. Entonces, bueno, creo que la folclorización de alguna manera era necesaria porque teníamos que contar cosas que no se habían visto hasta ahora y queríamos destacar y llamar la atención del público. La guerra de las audiencias, que ahora parece que hemos vivido siempre con ellas, ¿nació desde el principio? Es decir, ¿con el nacimiento de las privadas ya nació la guerra de las audiencias? Sí. 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 Era increíble. Es que yo recuerdo estar en una emisión en directo y se cambiaban, pues se llamaba el director general o a quien fuese. Bueno, el director general no se llamaba normalmente al jefe de audiencias, sí. Para que cambiase, por ejemplo, los cortes publicitarios, porque en Antena 3 en ese momento habían comenzado antes o después. Es decir, la guerra era hasta ese punto, minuto a minuto. Sí. Y escuchaba antes a Francino como decía que él se alegra mucho de haber formado parte de esa historia, ¿no? Del nacimiento de las privadas. Tú ahora te dedicas a la docencia, pero trabajaste en la televisión en aquellos tiempos. ¿Tú también estás orgullosa de formar parte de ese momento de la historia? Mucho, y además creo que lo llevo en el ADN, como he dicho antes, y me viene muy bien también para poder impartir docencia y aplicar que de alguna manera esa televisión que inventamos en aquel momento sigue vigente. Es decir, ahora efectivamente tenemos que luchar, tú tienes que luchar en la audiencia contra el algoritmo, es más minuto a minuto, es diferente, pero el ADN, lo que yo puedo formar a mis alumnos, en el fondo, la filosofía es la misma. Así que sí. Pues Finocha Formoso, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Un beso. Hasta luego, Ana. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.